Hola, hola Mujer Fénix, bienvenida a este nuevo episodio de Mujer Fénix Podcast. Yo súper feliz de tenerte aquí de nuevo, gracias por presentarte por ti, para ti. Hoy te traigo un episodio distinto. Vamos a contar, en este episodio voy a hacer mucho storytelling sobre algunas cositas que pasaron en mi vida para poder ponerte en contexto con esto de ¿por qué más voluntad que inteligencia? ¿Por qué hay mucho más poder en la voluntad que en simplemente creernos que solo algunas personas porque son inteligentes logran metas, cuando en realidad esto para mí y desde mi experiencia es falso, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de manifestar las metas de nuestra vida, pero obvio, hay una herramienta súper poderosa que es la voluntad y en este mundo cortoplacista en el que hemos crecido, en el de la satisfacción inmediata, la voluntad no es precisamente lo que está más reforzado ni desarrollado. Así que bueno, no vamos a dar más vueltas, aunque antes de arrancar, sí que quiero invitarte a unirte al grupo de Telegram. He abierto este grupo para estar más cerca de ustedes, para conectar desde el corazón, para intercambiar notitas de voz, vídeos de momento. ¿Sí? Lo que intento es estar un poco más cercana con ustedes y además, pues por ahí puedo compartirles novedades que estoy construyendo en la comunidad de Mujer Fénix y también los episodios que van saliendo de forma más directa, más rápida, puedes acceder ahí por ellos. Así que te invito, te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio y pues nada, vamos a continuar, ¿no? Pues bien, esto de la cuestión de la inteligencia versus la voluntad es algo que yo he evidenciado y que quizás muchas de ustedes van a sentirse identificadas. Pero primero quiero empezar con algo, ¿no? Quiero empezar con un ejercicio que aunque yo no te vea desde aquí, quiero invitarte a levantar la mano cuando leas los siguientes enunciados y sientes que resuenan contigo. Por ejemplo, levanten la mano quien creció creyendo que no tenía nada bueno que compartir ni dar al mundo. Levanten la mano quien durante su paso por el colegio, el instituto, la universidad, se sintió siempre inferior al resto de sus compañeras porque sus calificaciones no eran tan altas como el resto. Levanten la mano quienes en algún momento de su vida escuchó de algún adulto aquello de que nunca tendrías la posibilidad de tener éxito en tu vida. Y podría continuar con más enunciados de cosas que muchas de nosotras hemos escuchado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y que sí ha hecho que quizás nosotras nos salgamos de ese letargo, ¿no? En el que muchas mujeres nos vimos atravesando en nuestros 30 años, 35 años, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Estos adultos no lo hicieron con una mala intención. Estas comparaciones que a lo mejor en algún momento recibimos en la vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, respecto a nuestras calificaciones, no lo hicieron a lo mejor con una mala intención. Quizás ellos creyeron que era la forma más fácil de motivarnos y que no, en ese momento se estaba convirtiendo más bien como una creencia, un prejuicio que nos iba a acompañar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, em, creo que ahora mismo el trabajo que tenemos nosotras por delante como mujeres es pues no batallar, empezar a ocuparnos de esos pensamientos, empezar a ocuparnos de esas creencias, ¿no? Empezar a cuestionarnos si realmente no tenemos nada de valor que dar al mundo, ¿no? Y me gusta esta frase de Marian Rojas. Marian Rojas, sí, a lo mejor la has escuchado, muy famosa en España, muy famosa en redes sociales, tiene muchos reels y muchos mensajes muy positivos, muy contundentes y productivos para entendernos, ¿no? Como en nuestro cerebro y en nuestro día a día, en nuestra vida. Ella tiene esta frase que a mí me marcó mucho y yo me siento súper identificada, y es que una persona con voluntad llega más rápido que una persona inteligente. Y no es que una persona inteligente no pueda lograr cosas, lo que creo que quiere decir esto, ella con esto, es también lo que aprendí de María Alonso Puig. Parte de que yo esté sentada aquí delante de este podcast hablando contigo tiene que ver con la llegada de María Alonso Puig en mi vida. O sea, el escuchar a María Alonso Puig, haber leído su primer libro, uno de sus libros, El cociente Agallas, me hizo despertar de ese letargo en el que me había sumergido yo durante años, en el que creía que yo no tenía ningún tipo de talento ni de habilidad y que solo las personas que eran inteligentes, las personas de 20 y todas mis amigas y compañeras del colegio que tenían las mejores notas y mis amigos y compañeros en la universidad que tenían las mejores notas eran las únicas personas capaces de lograr el éxito y hacer cosas, y el éxito bajo los términos de cada quien, y hacer cosas maravillosas.
Me recuerda entonces también, aparte de lo que dice Marian Rojas, de que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Es lo mismo que explicaba María Alonso Puig con respecto al coeficiente intelectual, ¿no? Una persona con coeficiente intelectual alto, se le darán algunas cosas con mayor facilidad, ¿no? En los estudios a lo mejor logrará tener más altas notas, pero una persona con voluntad, tenga o no un coeficiente intelectual alto, va a lograr más cosas, va a lograr crecerse incluso en medio de la dificultad. La voluntad es esa capacidad que tenemos nosotros, incluso de levantarnos en los días de miércoles. Siempre lo digo. O sea, construirnos el día a día es esa fuerza de voluntad. Saber que tenemos una meta y que el compromiso es con nosotros mismos saca a relucir lo mejor de nosotros a través de nuestra fuerza de voluntad. Entonces, sí que hay poder en esas palabras, sí que de verdad a veces nos creemos que realmente necesitamos ser demasiado inteligentes o que como nos dijeron que no lo éramos cuando estábamos pequeños en nuestra adolescencia, no vamos a lograr nuestros sueños. Perdona que te lo diga, es una pérdida de tiempo. Tú tienes hoy, en este momento, aquí ahora, la capacidad de hacerlo. Si te aferras a tu voluntad y si te comprometes contigo misma, porque esto no lo vas a hacer para que los demás te lo reconozcan, te lo vas a reconocer tú misma, porque vas a darte cuenta que eres tú quien tiene la posibilidad de darse todo aquello que sueña como una meta, como un deseo, ¿no? Entonces, quiero contarles una breve historia. Sí, saben que a mí me gusta contarles historias para que vean lo humanos que somos y que estamos muy conectados por el hecho de ser humanos, ¿no? Creo que no hay nada más bonito en la vida que entendernos en nuestras propias experiencias. Lo que yo les voy a contar aquí es algo que yo viví en el 2016, que fue cuando yo logré la plaza pública para formarme como técnico superior en actividades físicas y deportivas. Yo creía en aquel entonces que para lo que yo me iba a formar era para ser entrenadora en una sala de fitness. Claro, porque a mí lo que se me daba súper bien era todo lo que tenía que ver con el movimiento del cuerpo. Es decir, por ejemplo, capoeira, que hice por muchísimos años capoeira y se me daba muy bien. Temas de acrobacia, gimnasia, el pole dance, ¿no? Todas esas son actividades que a mí siempre se me han dado bien. Pero claro, yo no pensaba que lo que yo iba a conseguir en un grado superior de actividad física y deportiva era también aprender sobre deportes colectivos y deportes individuales. O sea, yo decía, ¿what? ¿Qué hago yo en esto, no? Aprender sobre normas, reglas, cómo armar una liga, una copa, las diferencias que había. Y además tenías que practicarlo, porque claro, tú te están formando para que tú puedas tener todas esas habilidades o por lo menos los conocimientos, ¿no? De cada uno de ellos. Pues la verdad que lo que a mí me puso a temblar fue cuando yo vi que existía un módulo que se llamaba natación y que formaba parte de los deportes individuales. No sé cómo explicarles lo difícil que ha sido mi relación con el agua a lo largo de toda mi vida. Ya ahora un poco mejor, pero el pánico que suponía para mí cada vez que mi padre me cogía en brazos y me metía al mar. O la vez que mi madre intentó meterme en clases de natación y yo lo único que hice fue gritar durante toda la clase que por favor me sacaran de la piscina. Entonces, claro que no sé si esto viene de un accidente que tuve muy pequeña, de que me revolcó una ola, me quedé hundida bajo el agua y fue porque una mujer iba pasando por ahí que me sacó del agua. Es una experiencia que he vivido, ya luego en otro momento la contaré. No sé si viene de ahí, pero la verdad es que nunca me sentí a gusto en el agua. Hoy en día pues ya lo disfruto, tal, además hoy en día ya sé nadar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuando veo que tengo un módulo de natación, que además es un módulo que evidentemente para poder graduarme tenía que superar las pruebas, me cuestioné y me dije, ¿cómo vamos a hacer esto, Tabata? Y en ese momento, le soy sincera, pensé en abandonar. O sea, imagínense mi nivel de miedo, de saber que iba a enfrentar el mayor miedo de mi vida, el agua. Decía, wow, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿de dónde yo voy a lograr superar todas estas pruebas? O sea, además que todo lo complicaba más cuando tú veías que estabas con un grupo de personas que el 98% sabía nadar y sabía lo que estaban haciendo. O sea, fue una experiencia de verdad emocional, mental y físicamente difícil de gestionar. O sea, no saben la cantidad de pensamientos y emociones que me surgieron a mí en un momento. Y la otra opción que yo tenía era, pues bueno, con dos ovarios,
nos plantamos y le echamos pichón, como decimos en Venezuela, ¿no? Vamos para adelante. O sea, vamos para adelante y nos ponemos manos a la obra y vemos cómo vamos a gestionar esto. ¿Cómo lo tuve que gestionar? Pues bueno, que a diferencia de muchos de mis compañeros, yo tenía que ir horas extras a nadar. Muchas veces sola, horror, horror. A lo mejor para una persona nadar a solas es lo máximo, pero para mí era como, ¿what? Era como, estoy invirtiendo tiempo en esto, pero bueno, yo tenía una meta. Mi meta era graduarme. Había logrado esa plaza pública que todo el mundo a mi alrededor me decía que era imposible y yo en mi cabeza sabía que era posible y lo logré, ya estaba ahí. Tenía un sueño, era que yo quería ser entrenadora, ¿no? Esos eran esos sueños cuando hablamos del deseo. No era un deseo muy genuino, ¿no? Porque no sabía yo realmente quién era. Entonces, fue tras esos procesos que yo empecé a quitarme capas, pero bueno, eso tema, ya me estoy desviando, tema de otro podcast, ¿no? Pero era como mi meta era graduarme, lo había logrado, lo estaba disfrutando pese a que eran muchos retos para mí por todo lo que estaba viendo que eran cosas que yo en mi vida, ¿no? Y dije, no, pues bueno, horas extras de natación, incluso estaba trabajando en el hotel y cuando tenía los turnos partidos, a mitad del partido me iban a nadar. O sea, yo hoy lo pienso y digo, wow, o sea, qué fuerza de voluntad para hacerlo, o sea, tal cual, ¿no? Pues en fin, la verdad es que había muchas cosas difíciles que gestionar ahí. Primero que nunca había nadado en mi vida de esa manera. Yo no sabía qué era el crawl, yo no sabía qué era la mariposa, yo no sabía qué era nadar a espalda, ese tecnicismo, cómo van las manos, hacer la apnea, cómo tienes que respirar. O sea, habían tantas cosas que tuve que aprender para poder superar la prueba. Y la verdad es que, mira, el 98% de mis compañeros sabían nadar. Imagínense ustedes lidiar con cosas como que había que hacer alguna actividad en grupo y nadie quería estar contigo porque tú no sabías, no eras tan buena, ¿no? O que tú ibas en la calle nadando, entonces venía el de atrás apretándote ahí y tú no, ¿sabes? Era como, ah, auxilio, darme un espacio, o sea, sé que me está costando, pero no sean tan duros, ¿no? Pero al final no era problema de ellos, la que tenía que gestionarlo era yo y la que tenía que darse el espacio de tener paciencia conmigo misma era yo, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas con las que lidiar. No saben la cantidad de veces que yo salí llorando de ahí, lloré ahí, la cantidad de veces que no quise hacer la clase, la cantidad de veces que llegaba a mi casa diciendo a mi marido que no podía más con esto. Wow, todavía lo pienso y me emociono porque fue un proceso difícil, pero cuando me veo hoy en día donde estoy y lo que logré, pues me lo agradezco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo, digamos que había muchas veces en mi cabeza como que me decía, ríndete, ¿no? Y todo lo que sucedió a tu alrededor, pero lo que logró que se hiciera distinto fue que no me rendí y entendí que si quería lograrlo, pues tenía que esforzarme un poco más que los demás y pues evidentemente ahí estaba mi fuerza de voluntad, ¿no? Lo que le estaba diciendo, darme esos espacios de aprender, de hacer el crawl, de cómo es la técnica, de preguntar a mi profesor Juan. Y también Juan tuvo mucho que ver en esto. Le agradezco mucho a él. Él era el jefe de estudio en ese momento, además era nuestro profesor de natación, porque Juan fue una persona que me contuvo mucho, me motivó. Y Juan era una persona de esas atípicas, ¿no? Pienso yo. Dijo algo una vez en clases, no sé si fue en esa clase de natación, bueno, sí fue en clase de natación, pero no en la piscina, ¿no? En el salón, es lo que recuerdo. Él dijo algo que a mí me marcó por siempre y como que ya por ahí yo venía como cogiendo impulso para empezar como a quitarme esas capas, ¿no? Y fue que él dijo que él prefería un alumno de 6 que a uno de 10. Y no porque estuviera mal el de 10, sino porque lo que veníamos hablando arriba, a una persona que es inteligente se le da fácil sacar un 10. Pero una persona de 6 se va a esforzar y va a buscar siempre la mejora, va a buscar siempre sacar esa fuerza de voluntad para hacer las cosas mejor y distintas y lograr encontrar ese punto de éxito para él. Entonces, esa frase de él me dio el impulso de creer que no estaba perdida y que podía hacerlo, ¿no? Esta historia evidentemente tiene un final feliz. Yo sí lo logré, me gradué, superé las pruebas, saqué también las pruebas de salvamento acuático en las, digamos, los estándares, los límites bajitos, ¿no? Para la gente hay como diferentes números, tiempos para cada quien. Y pues bueno, yo pude meterlos en los que, según mi nivel, pude hacerlo.
Y pues bueno, habían días en los que estuve súper agotada, pero saber que lo logré fue para mí un reconocerme que sí que puedo, que cuando la voluntad está por encima de cualquier cosa, cuando tú tienes una meta y la tienes bastante clara, vas a sacar fuerzas donde no la tienes, créeme. O sea, esto es parte del mensaje que quiero compartir con ustedes. O sea, sí que hay días en los que queremos rendirnos, sí que hay días en los que no tenemos ganas y hay días en los que sí que hay que pausar para darnos espacio para entendernos y para recargarnos, ¿no? Pero cuando tú tienes tu meta tan clara y además sabes que puedes, dices, no me voy a permitir que una creencia, que una experiencia de mi pasado me diga que no soy capaz y que no lo puedo lograr, sino que me aferro a mi voluntad y a quien soy hoy, aquí y ahora, ¿no? Entonces, yo crecí creyendo que yo no tenía ningún talento ni habilidad, ¿no? Durante toda mi niñez y madurez. Sin embargo, no fue hasta mi adultez que me di cuenta que sí. Estar delante de ustedes en este ordenador compartiendo este podcast es que yo reconocí cuáles eran mis talentos y habilidades hace 4 años y medio más o menos. Imagínense ustedes, ¿no? No, a veces nos pasamos la vida creyendo que no hay nada en nosotros que podamos compartir al mundo y que nos dé propósito y sentido, y sí que lo hay. Y no se trata de hacer grandes cosas como esta, de las cosas más pequeñas en tu comunidad, en tu familia, en tu hogar. Hay algún talento o habilidad en la que tú te compartes desde el amor y que te llena. Y a lo mejor cuando tú eras pequeña o en tu adolescencia te dijeron, no, no tienes ningún talento, no vas a servir, eso no te va a dar éxito. ¿Y por qué? ¿Quién te dice que no? O sea, creo que estamos en un momento en el que quisiera que te repitieras y entendieras que todas y cada una de nosotras tenemos talentos y habilidades y dones únicos que Dios sembró en nosotras en el momento mismo de nuestro nacimiento. Y que lo más bonito que nosotras podemos hacer es reconocer, aceptarnos y abrazarnos en esos talentos y en esas habilidades y compartirnos al mundo desde ahí. Compartirnos al mundo desde cualquiera que sea lo que quieras compartirte. En tu trabajo, en tu casa, arreglando, a lo mejor eres una persona que te encanta embellecer tu hogar. Eso es una habilidad, es un talento que tienes innato. O si a lo mejor en tu trabajo tienes la capacidad de unir a tu equipo de trabajo, aunque no seas el jefe, es también un talento y una habilidad única que tienes. O sea, tantas cosas maravillosas que tenemos que dar al mundo. Pero tenemos que empezar por personalmente dejar de creer eso que nos dijeron y que nos construyó como persona a lo largo de nuestra vida. Y desde nuestra voluntad aferrarnos a esos talentos, y esas habilidades y creernos posibles, ¿no? Entonces creo que sí, que la mayoría de nosotros crecemos con esas creencias absurdas, pero tenemos la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Y ahí es donde entra la voluntad. ¿Qué estoy haciendo hoy en día a día, para empezar a cambiar esa creencia que tengo de mí y empezar a construir mis metas a base de mi voluntad? Déjate de creer que solo las personas súper inteligentes y con un coeficiente intelectual brutal son las únicas que logran el éxito, son las únicas que logran construir metas. No. O sea, aferrarte a tu voluntad, al compromiso que tienes contigo, porque al final eso que quieres materializar y esa meta que quieres lograr no es más que algo que te quieres dar primero por ti, para luego expandirte a los demás. Entonces, cuando uno quiere algo en la vida, no basta solo con la inteligencia, basta, ni siquiera basta, o sea, lo que tenemos es ese levantarnos todos los días y dar un baby step, un pequeño paso, por eso que estamos construyendo, ¿no? Yo sé que hay días malos, hay días en los que vas a querer tirar la toalla, hay días en los que te sientes vacía, aparece la tristeza o aparece la rabia, la frustración, porque vivimos en un mundo cortoplacista y cuando no vemos resultados rápidos de lo que estamos haciendo, nos venimos abajo. Pero quiero que te digas que, primero, eso lo vivimos todas y segundo, que si estás aquí en este podcast es porque estás interesada en aprender a cambiar esa creencia de que si no tienes las cosas a corto plazo es que no te estás esforzando lo suficiente. Tu fuerza de voluntad, tu determinación, tu compromiso te van a llevar a esa meta, pero tienes que aprender a confiar en ti y una forma de confiar en nosotros es que a través de esa fuerza de voluntad cumplimos lo que nos prometemos. Entonces, ya con esta parte quiero cerrar. Algunas cosas nos van a costar más que otras, pero si nosotros tenemos un deseo claro, aunque haya un día que nos cueste más levantarnos, aunque haya un día que nos cueste más hacer algo por esa meta, el deseo al ser claro
te va a dar la fuerza para tú continuar, te va a dar la fuerza para tú reconocerte posible, para tú ir por esa meta. Así que, sin más, espero que este episodio te haya recordado, uno, que eso que te dijeron en tu infancia, en tu adolescencia, que no tenías ningún talento o habilidad, que no eras inteligente, que no ibas a ser tan buena como las demás, que no ibas a llegar a ningún lado de éxito porque, bueno, porque al parecer no tenías como que esa capacidad para hacerlo. Primero, eso es falso. Segundo, que eso es una creencia, un paradigma, un prejuicio que tenía tu entorno y que tú hoy tienes la capacidad de hacerlo distinto y de cambiarlo. Pero tercero, que aunque tú creas que es difícil superar algo, lo más importante que tienes a tu favor es tu voluntad, pero primero tienes que aclararte si realmente eso lo quieres hacer o no lo quieres hacer, ¿no? Y por último, es que no hay mayor compromiso que el que tienes contigo misma. Y puedes tener toda la fuerza de voluntad, pero si no te estás comprometiendo a día a darte lo que necesitas para lograr esa meta, pues bueno, va a ser un poquito más largo, a lo mejor el camino un poquito más tedioso, un poquito más complicado, con algunas dificultades, pero dificultades no porque se te ponga difícil a propósito, sino porque a veces somos nosotros los que nos metemos en nuestro propio camino, los que nos ponemos cabezotas, queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no dejamos fluir el proceso. Así que, sin más, cierro este episodio invitándote a que te motives a mantener el enfoque en tu meta y que cada día refuerces esa fuerza de voluntad con una pequeña cosita, una pequeña acción. Y si a lo mejor es un día de esos donde estás muy drenado y muy cansado, entonces quizás ese día lo único que puedes hacer es preguntarte qué me haría sentir bien ahora, qué me puedo dar yo misma, maternarme, ¿no? Como una mamá que cuida de su bebé. Sin más, quiero simplemente mandarte un abrazo. Dejamos este episodio hasta aquí. Quiero saber cómo estás. Puedes hacerlo a través del grupo de Telegram si te has unido. Si no, únete. Abajo te voy a dejar el enlace. Y pues nada, sabes que estoy en mis redes sociales. Sabes que me puedes escribir, que no me importa leerte, que amaré leerte y conectar contigo. Así que te mando un fuerte abrazo, feliz inicio de semana y nos vemos el próximo lunes en otro nuevo episodio. Un abrazo.